Hay una persona que puede tener un accidente de tráfico y no tenga una afectación cerebral. Cuando nos afecta al cerebro es una afectación más global. En el Hospital de la Magdalena nosotros nos tiramos un año entero, subiendo y bajando, subiendo y bajando. La afectación al final va a ser siempre en su vida diaria, en su nivel de funcionalidad, que la persona no sea capaz de vestirse, que no sea capaz de comer sola, que no sea capaz de llamar a un amigo. Claro, nos trasladamos su madre y yo aquí con él, con los problemas que ello acarrea, es decir, el trabajo para la familia, la hermana, dejarla también y dedicarnos a él, que era quien nos necesitaba entonces. Lo llevábamos, lo traíamos. Era 24 horas con él. Y te tumban en una cama y te levantan como a un Cristo para que estires todo lo que son los huesos. Pues por ejemplo, Javi, para llegar a tener establa, que es un problema muscular, pues a lo mejor Javi día tras otro ha tenido que sacar la lengua 1.000.000 de veces. Puede tener problemas de memoria, problemas de atención. No son capaces de planificar actividades. También son muy importantes las alteraciones de personalidad y las alteraciones emocionales. La puerta de la calle tiene que estar siempre cerrada estando en casa, claro, porque en un descuido de esta se te ha bajado la escalera y cuando te quieres dar cuenta está en la plaza. Tienen muchísimos problemas de socialización. Yo lo que más determinó para leer y para enterarme y más para entenderme de lo que se recibe. Eso es lo que... Los afásicos, por ejemplo, se quedan sin capacidad para poder hablar con el otro o capacidad para poder entenderle. Entonces tienen una afectación global, no solo motórica. Una persona con daño cerebral tiene muchos problemas para volver al mundo en el que nosotros estamos. Muchos. No, sí, voy a un centro. A Llenardo número 7-0A. En el centro, pues, a escuchar allí lo que digan los señores estos y ya está, nada más. Por la mañana, como estudiando más o menos, intentando estudiar, por la tarde, por fisio, teo y no tengo. He perdido lo más importante en todo ser humano, la autoestima. Ay, se me fue la vida a los pies, se te cayó el mundo encima. Nosotros siempre habíamos pensado de tener más de un hijo y bueno, pues todos esos proyectos se quedaron en el camino. Yo no hago planes para el futuro ya, no hago planes, no sé lo que puede pasar. ¿Qué me gustaría? Porque no, Jugar como antes. Jugar como antes. Salir como antes, tener la moto, yo qué sé, qué más cosas. Todos. Ahora tenemos todos los planes del mundo. Lo primero, que él sepa y aprenda a leer y a escribir, que ya lo está consiguiendo, que sea una persona independiente y que vuelva a ser no el niño, porque ya es un hombre, ha pasado de niño a hombrecillo y no nos hemos dado cuenta, pero que sea una persona. Yo mi vida ahora es totalmente... No sabría cómo explicarlo. Yo ahora no tengo vida. Han pasado 10 años. ¿Tú crees que aún me queda qué camino por recorrer? En cualquier momento puede ocurrir, pues, una falta de atención, que esas décimas de segundo son muy importantes. Para conducir hay que tener los 5 sentidos permanentemente puestos en la conducción. En una fracción de segundo puede irse al traste la conducción y, de hecho, tener un accidente de consecuencias irreversibles.